astele.tv. Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz. Saludos a la comunidad de Astele y saludos a la comunidad de Cadena H, canal 169 de Total Play. El día de hoy les voy a decir que tenemos un gran invitado. Un gran invitado porque es un gran amigo de Astele. Segundo lugar, porque es amigo de otro gran amigo de Astele, que fue Arturo Carrasco Bretón. Una persona a la que yo en lo personal le debo mucho que me haya enseñado en materia de liderazgo empresarial y de cámaras. Y la tercera porque nos viene aquí con la primicia de El otro laberinto, que es su libro, que es un ensayo sobre la psicología del mexicano en el nuevo siglo. Sin más preámbulos, Julio Carrasco Bretón. Hermano, gracias. Pues me da mucho gusto saludarles y te comentaré, ¿no? Este libro es el producto de una reflexión profunda, porque mira, yo sí me considero un mexicano de tiempo completo, como lo era mi hermano y como lo eres tú, pero hay mucha gente que se desvincula de una realidad y viviendo en el extranjero, debo confesarte, eso no lo habíamos platicado, pero son 15 años de viajar por muchos países y 10 de vivir en París como sede. Y entonces me entraba una desesperación, comezón en las manos, porque decía, ¿qué pasa con mi país? ¿No? Se está desgarrando este país nuestro. Y entonces a partir de ello se me ocurrió escribir este libro y le puse El laberinto no como una pretensión. Yo siempre he admirado a Octavio Paz. Y la verdad te debo decir que Octavio Paz, cuando escribe hace más de 5 décadas El laberinto de la soledad, yo dije, voy a escribir El otro laberinto, como tener una avenida, hacer la ampliación de la avenida. Y en ese aspecto profundicé en la psicología del mexicano. ¿Por qué nuestra realidad está como está? ¿Por qué está el país como una naranja, pero no completa ni fresca, sino desgajada en todo sentido, en todos los órdenes? Pues también nosotros como ciudadanos somos culpables de ello y hay que admitirlo. O sea, es una relación entre la tribu de gobernantes y los grupos gobernados o la sociedad. Porque mira, para mí la sociedad mexicana es una sociedad de castas. Perdóname, pero hay un racismo y un clasismo bien disfrazado. Mientras no se rompan esos problemas y el complejo que todavía existe, ¿verdad?, de los grupos marginados, que tienen un problema de autoestima, serio, y eso hace que se aprovechen de ellos. Y hay un grupo eterno, ¿no?, que se ha eternizado. Mira, tengo una frase, no sé si les va a gustar a nuestro público, pero la verdad es que ya basta de que en el Olimpo, o sea, todas las castas gobernantes, beban ambrosía y estén allá arriba los dioses y las diosas, que tú y yo conocemos, y que mucha gente conoce, y el pueblo abajo, ¿no?, los pastorcitos con sus ovejas, y cuando las tribus se pelean, ¿verdad?, y no están de acuerdo, avientan rayos, pero no los parten a ellos, los parten a los pobres pastores que estamos abajo del Olimpo. Y ahora es un momento capitular en México, es decir, se va a crear un capítulo nuevo de la historia. No sabemos, ni pretendemos tampoco, ni es adecuado en un momento dado, ¿verdad?, hacer vaticinios con una bolita de cristal. Las bolitas de cristal no sirven para resolver la realidad de un país. Lo cierto es que estos 30 millones que votaron por el nuevo, el que va a ser el presidente o el presidente electo, es una muestra de una inconformidad muy seria. Y yo como artista tengo una responsabilidad. O sea, no soy un artista que me deslinde de mi realidad. Por eso decía que somos mexicanos de tiempo completo, porque necesitamos incidir en ella. A mí me preocupa mucho que de verdad de décadas van, décadas vienen partidos de chile, manteca y dulce, y la cultura la desprecian. No quiero exagerar, pero no se ha dado la importancia de la cultura y a la educación y al arte, que son los principales motores. Es indiscutible qué es lo que cambia un país. Y la memoria de un país está cifrada en eso. Y yo te lo digo como muralista, por ejemplo, a ver,
La mayoría de nosotros los mexicanos recordamos, tenemos un imaginario gracias al muralismo. Cuando se te ocurre pensar en un héroe, en una gesta, te vienen a la memoria murales de nuestros maestros, ancestros o colegas, por ejemplo, los que fundaron el Salón de la Plástica Mexicana en 1949, que el año que viene se cumplirán 70 años del salón. Sí. Bueno, yo estoy fuera de México, claro, porque estoy partiendo leña o estoy picando piedra y estoy trabajando para México. Como muralista sí, como hace tiempo tú me preguntabas, yo he hecho murales en muchos países, pero no soy yo en base a mi manera de ver la realidad de mi país o del mundo, de los grandes problemas que nos acometen no solo en México, en el mundo, sino es una ventana del mundo. Yo tengo una misión de universalizar la mexicanidad, aunque te parezca pretencioso, pero por ahí va en el sentido, ¿no? México es un mosaico de naciones, se hablan 64 idiomas. O sea, esto implica que la educación y la cultura tienen que tamizarse y tienen que estar metidos en todos esos corazones de lenguajes diferentes, porque cada lengua es una cultura. Y la cultura no puede ser algo exquisito, ¿verdad? Algo sofisticado. La cultura es un universo que envuelve una serie de culturas locales. Cada vez que, Alejandro, que desaparece una lengua, desaparece una cultura. Sin duda. Aquí perdón que te interrumpa, pero ¿cuántos países tienen nuestras riquezas? Bueno, ya sé, tú eres un hombre muy culto, me vas a decir, bueno, la India, China, efectivamente, pero México no se queda atrás, tenía 394 idiomas y en el coloniaje los fue perdiendo, pero hoy tenemos 64. Y entonces esas culturas hay que mantenerlas vivas. Oye, en nuestro país hay más de 7 millones de indígenas. ¿Cuándo ha llegado al poder realmente una gente de los indígenas? Salvo Benito Juárez, ¿no? Entonces, mi trabajo en esta cosa, yo soy muralista y pintor y hago fotografía y todo lo que tú quieras, y poesía, obviamente, entonces que hago poesía como mi hermano Arturo, ¿no? Desde chiquitos nos enfrascamos en la poesía. Pero este libro que presento ahora, este ensayo, en varios sitios y varios foros, pues es reflexión profunda que por qué estamos como estamos, por qué hemos aguantado, por qué no somos un país con mucha cohesión, porque nuestro patriotismo es muy limitado, es muy de ritual. Muchas veces se difiere en el fútbol, en el gol, ¿sí? O el 15 de septiembre, pero hay que demostrar, yo creo, todos los días, ¿no? Hay que evitar que el civismo, hay que regresar en la marquesina de nuestro país, que regrese la letra V como la victoria. ¿Por qué lo digo? Porque nos quedamos, de civismo se bajó la V como una marquesina y se puso una N, cinismo. No, regresemos al civismo. Y esto estamos comprometidos, de la gente que tira la basura en la calle porque cree que eso no le pertenece, ¿no? El que tira una botella de Coca-Cola en la carretera, un bote de cerveza en el arado. Tenemos que cambiar todos. No se trata de esa esperanza de ahora viene Tlatuani y adelante. Julio, perdón, vamos a hacer una pequeña pausa, pero tengo 3 inquietudes y me gustaría que las pensaras para responderlas más adelante. La primera, tú has hablado de un racismo que se da. Yo no sé si ahorita que tú tienes la oportunidad de vivir en Francia se ve algo similar, pero por ejemplo aquí la indígena, no falta una casa en las lomas, no falta una casa en las zonas ricas que tengan en el centro de la sala algo que tenga que ver con la cultura, con una indígena quizá, una escultura, etcétera. Cuando se las encuentran en la calle es lo primero que desprecian. Entonces mi pregunta, va lo primero. ¿Eso se da también en Europa? Primero, en donde te ha tocado vivir. Segundo lugar, tú hablas mucho ahorita también de lo que es la cultura, cómo está representada en México la cultura. Pero tengo una pregunta verdaderamente, pues tengo que hacerla. Adelante. El día de hoy se ingresó en la Cámara de Diputados, fue la primera sesión de la Comisión de Cultura y está presidida por una persona que en principio yo no la encuentro vínculo con la cultura, salvo una parte del arte, que es Sergio Mayer. Te pregunto, tú como mexicano, ¿te sientes representado en este momento por una persona que lo más que llegó fue a cantar en un grupo y a ser stripper eventualmente? ¿Te sientes representado tú como artista? Segundo lugar, y la tercera cosa que te iba a comentar, hablas de un laberinto en tu libro, pero te pregunto, ¿realmente en algún momento de la estancia de México, de las etapas de México, se le ha dado a la cultura el valor que tiene? ¿Se le ha encontrado una salida digna
a lo que es el espacio cultural. No me respondas ahora, yo sé que vas ahorita a hacer tus anotaciones, hacemos una pausa, regresamos. Estamos con el maestro Julio Carrasco Bretón. Volvemos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 Regresamos, amigos, de En tus propias palabras. Estamos aquí charlando con Julio Carrasco Bretón. Julio, ya sé que te puse a pensar y a sudar, pero vamos a ver. Primer lugar. Bueno, respóndelas como quieras mejor. Pues más que a sudar, a pensar y a reflexionar. Siempre es una responsabilidad hablar ante una cámara y dirigirse a un público, ¿no? No se puede ser uno frívolo, ni sacarse de la manga como los magos un conejo. En el caso de lo que mencionabas, de la gente que en la mayoría de las casas, sea el estamento socioeconómico, que tengan una muestra de artesanía mexicana, pero que afuera desprecien a la señora que vende tejidos, etcétera. Sí, ese es el drama, porque la mayoría de los mexicanos, no todos, no se ofendan, pero una gran parte de nosotros tenemos ese doble discurso.
también los gobiernos lo han tenido. Despreciaban el muralismo, pero en el extranjero, o sea, aquí lo pateaban, no lo promovían, pero en el extranjero eran las figuras de nuestros grandes maestros. O sea, hay un doble discurso. La sociedad, por un lado, quiere identificarse con las raíces nuestras ancestrales, pero por otro lado, en la vida cotidiana, desprecia. Incluso, bueno, hay gente que utiliza el adjetiva como algo peyorativo, ¿no? Lo indígena, ¿no? Por favor, ¿no? Cuando son los que fueron el sustento histórico de esta nación, ¿no? Bueno, ahora, con respecto, sí me hiciste pensar, ¿no? Con respecto a la siguiente, de la Comisión de Cultura, pues mira, yo no tengo el gusto de conocerlo a Mayer Bretón, incluso pienso que hasta somos parientes, pero no es el problema de parentesco, de simpatía o antipatía, lo importante es la objetividad. Y a mi modo de ver, por lo que he escuchado los antecedentes, porque cuando se nombra a un agente público, ahí están todas las miradas, y hay que checar su currículum y su comportamiento en el pasado, pero a mí me da la impresión, y lo digo con todo respeto, sin dolo, ¿no? Yo creo que le queda el saco muy grande porque es un puesto muy delicado. Ya hemos padecido, ¿no? Recordemos en la época del PAN, ¿no? Ya para no decir nombres, ¿quién estaba a cargo de Conaculta? Y una secretaría de esa naturaleza, hace rato tú mismo, Alejandro, me decías, y yo te respondía, y estás de acuerdo, la cultura, la educación y el arte son pilares muy importantes para transformar a un país a una mayor velocidad que sobrepase esa viscosidad, lentitud con que un país va cambiando. Y de hecho, para nombrarlo de la Comisión de Cultura en el Legislativo, me parece un poco precipitado, no estudiado, digo yo, no lo conozco, pero espero que se cultive, porque en general el problema en las cámaras, sobre todo en la de diputados, yo me recuerdo por la experiencia cuando yo era presidente de la Sociedad Mexicana de Autores Plásticos, perdón la frase, pero teníamos que alfabetizar a los diputados y luego nos los cambiaban, me refiero de hecho de autor, no que conozcan otras cosas. Pero ¿quién no recuerda esas rebatingas en la Cámara de Diputados donde todos decían, yo quiero la de Hacienda, yo quiero la de Turismo, yo quiero porque eran más jugosas, más atractivas, y la de Cultura siempre se la dejan? Recordemos el innombrable, hay uno que fue diputado del PRD, por cierto, pero que no tenía nada de cultura. Entonces ya basta de eso, ¿no? O sea, yo no lo conozco y no lo digo de mala fe, pero si este señor ha sido nombrado, desconozco cuáles fueron las razones para ser nombrado, pero ahora sí, como se dice en lenguaje coloquial, que se ponga las pilas el representante de la Comisión de Cultura, porque es una comisión bien delicada, ¿no? Para legislar cosas. Yo estoy esperando, y muchos artistas estamos esperando desde hace mucho, de verdad, ojalá en la Constitución se inscriba no me recuerdo si es el primero o el tercer artículo de la Constitución, el derecho a la cultura, el derecho a promover la cultura. No existe como tal todavía, ¿no? Bueno, y con respecto a la otra pregunta, de que sí realmente los gobiernos se han preocupado por la educación y la cultura, particularmente en lo que a mí me compete en cultura y arte, yo digo que no, ¿eh? Es decir, han pasado secretarios de Educación Pública, antes de que hubiera Secretaría de Culturas, que ahora va a ser Secretaría de las Culturas. No, los presupuestos siempre se han castigado, ha habido favoritismos, ha habido posiciones exquisitas, ha habido gente, perdonen que lo diga así, pero objetivamente, sin tendencias, sin cosas de visceralidad. Pero no todos a los que les han dado unas becas, por ejemplo, se las han merecido. Hay gente muy rica que le dieron beca en el pasado, ¿no? Y por el estilo, hay programas que no se llevaron a cabo. Entonces no ha habido una promoción, Alejandro, como debería de existir. Yo espero que cuando se habla de esta cuarta transformación, pues sea realmente una transformación cualitativa y lo percibamos, porque no se trata de suponer, no se trata nada más de tener buenas intenciones, se trata de llevar a la praxis política, a la praxis, o sea, teoría y política, el ejercicio para tener una cultura que no solo sea en un sentido de un segmento de popularidad, de música, ¿no? Y de grandes auditorios con cantantes. No, en todo sentido, la pintura es importante, el muralismo es importante. Debo decirte algo que me da mucha vergüenza, y estar contigo es una oportunidad de decirlo.
¿cómo es posible de los países que he visitado por el mundo, porque he tenido la oportunidad de visitar por los cargos que he tenido y por mi propio trabajo, ¿no? De realizar murales en muchos países, pero que en Argentina hay una escuela de muralismo, hay un movimiento de muralismo, hay un fomento al muralismo a pesar de las crisis que vive Argentina, el muralismo, y cuando yo he hecho murales en Argentina, que llegué a hacer en tres ciudades, me preguntaban, ¿no? Y yo les decía que en México no había una escuela de muralismo y ellos se quedaban asombrados. Incluso no hay una especialidad de muralismo en la que hoy es la Facultad de Artes Plásticas de la UNAM. Y el gobierno no lo fomenta. El muralismo es una vitrina, el muralismo es la expresión en donde quedan todas las voluntades. O sea, no nos quedemos en el cliché de que el muralismo solo es político. El muralismo es una expresión plástica, colectiva, en donde se pueden representar los grandes temas. Digo, México evolucionó, el muralismo comenzó en 1921 con el doctor Atl, pero hoy por hoy los que somos muralistas, que por cierto no habemos muchos, porque muchos de nuestros maestros ya se han fallecido, la temática en función de cómo la sociedad mexicana y el mundo se ha vuelto más complejo, pues entonces tenemos tantos temas por expresar, de verdad, ¿no? Espléndidos, maravillosos. Pero hacer un mural se los voy a plantear así. No es lo mismo pintar un cuadro como podría ser el nacimiento o el parto de un conejo. No, hacer un mural es como el parto de un elefante, porque se necesita todo un proceso. Tú sabes que los elefantes dura 2 años el embarazo. Sí. Bueno, los murales, para realizar un mural, ¿quién es el promotor de un mural? ¿Quién sufraga los gastos de un mural? Pues los hace precisamente el sector público, tradicionalmente, aunque lo ha hecho también el privado. Debo decirte, por último, que me ocurrió una cosa muy chistosa. Yo iba a hacer un mural, me tardé 1 año en diseñarlo en París, sobre como llamamos aquí en México, los discapacitados. Me hicieron trabajar en el gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto Honorable de Discapacitados. Hice el proyecto, se iba a hacer todo, y a la hora, como muchas veces sucede en México, pues no, se iba a construir una plaza donde iba a ir este mural, porque el mural que yo proyecté tiene más de 2 metros. Me compenetré en la historia de los discapacitados, que es verdaderamente impactante y apasionante. ¿Sabías tú que en México hay 5 millones de discapacitados? Yo, cada vez que hago un mural, me doy cuenta que soy muy ignorante, y gracias a que hago murales voy aprendiendo. Por ejemplo, mi madre, que murió hace un año, va a ser, pues era discapacitada, porque la gente con la edad se puede convertir en discapacitado, necesita asistencia, ya no puede caminar, ¿sí? Hasta los discapacitados que no pueden oír, no pueden ver, no pueden caminar, tienen ya un problema orgánico de nacimiento o por un accidente, un traumatismo. Y ese proyecto mural lo inicié desde los orígenes, desde los griegos hasta llegar a México. Siempre pongo México. O sea, nuestros deportistas que no tienen una pierna o algo, y que han puesto en el lugar de México, en un muy buen sitial, ¿no? O de gente que ha trabajado en otros aspectos como literatos, ¿no? Como García Ponce, que estaba en una silla de ruedas, ¿no? En fin, pues resulta que viene la transición y adiós mural. Tal vez acaba haciéndolo en otro país, ¿no? Yo no me considero que soy fuga de cerebros, ¿no? Pero la verdad el gobierno también tiene que ver por qué la gente también está fuera a veces. Porque quiere hacer cosas. En mi caso es especial, porque yo lo que hago es dar una imagen de México en el extranjero. Pero todas estas cosas las debemos atender y reflexionar, porque no solo es cuestión de un gobierno, sino también de una sociedad, ¿no? Julio, perfecto, vamos a irnos a una pausa, pero nuevamente te voy a hacer 3 preguntas para que me las respondas. De acuerdo, cómo no. La primera, ¿a quién de los políticos le darías tu libro para que leyera y se empapara de él y lo resolviera? Y, sobre todo, en su actuar, resolviera los problemas que estás planteando. En primer lugar, tú hablas de la visión de los mexicanos en el extranjero. ¿Cuál es la visión que tenemos, que tienen? Porque, por un lado, de repente te vas a los índices de corrupción y entonces somos uno de los países más corruptos y como tal se etiquetan a los mexicanos, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es la visión que tú te has percibido que tienen en el extranjero de los mexicanos. Y la tercera, tú has llegado y has platicado con 1001 personas.
y periodistas como Eduardo Macías, que por cierto lo saludo, que está aquí con nosotros, pero has platicado con muchísimos. Te pregunto, ¿cómo has sentido al México que te toca hoy regresar, en especial en lo referente a la cultura? Pero yo sé que ahorita te voy a tener que escribir las preguntas, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos, estamos con Julio Carrasco Betón. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Julio, te pongo en antecedentes nuevamente. Este libro, El otro laberinto, ¿para qué servidor público sería lectura obligada? Bueno, ya que tú dices que sea una lectura obligada, pues yo se los recomendaría a quienes van a ejercer el poder próximamente, pero también a la sociedad gobernada, no se trata solamente a los universitarios, a los estudiantes, no, que los diferentes sectores que tienen cierto liderazgo en México lo leyeran. O sea, modestamente, ahora sí cabe decirlo, ¿no? Modestamente, es una aportación en donde yo señalo, subrayo
cosas que muchas veces como mexicanos le damos la vuelta. Porque algo que sí tenemos mucho los mexicanos dentro de la idiosincrasia, hay que asumirlo, no nos gusta la crítica. Crítica es sinónimo de ofensa. Lo personalizamos todo. Claro, entonces todo lo ponemos como etiquetas, ¿no? Y yo sí les digo a este auditorio que ojalá lo puedan leer, porque me he atrevido a señalar cosas, a asumirme. Yo fui a pura escuela pública, tengo un baño de pueblo. Me da risa cuando algunos funcionarios de los gobiernos pasados, digo, no quiero hacer leña del árbol caído, pero no se sabían el himno nacional, nada más gesticulaban. Claro, los pobrecitos nunca fueron a una escuela pública, no tienen baño de pueblo, no tenían contacto. Hay que ser también un poco franciscanos, pero ya basta de eso, ¿no? Debemos de comprenderlo. Entonces yo se los daría a leer o sugeriría que lo leyeran, porque de verdad basta de esquizofrenia política, ¿no? El discurso que no tiene que ver con la realidad. Basta de que la melanina sea un factor de posible de desarrollo y promoción social. Sí, aquí, todavía hoy por hoy, un güero, como les llaman, un güero, tiene más posibilidades de ascender en lo que haga que uno que es muy, muy moreno. Es cierto. ¿Sí? Un alto que un chaparro. Claro, claro. O por ejemplo, los niños bien, la gente que ha venido, ha nacido en cunas de seda, que esa es una metáfora, pero bueno, si tienen algún problema mental, no importa, pueden acabar de gerente porque el papá era rico, pero una gente pobre que ha nacido en medio humilde y que no ha tenido la oportunidad de educarse, lo más probable es que su destino está trazado desde su nacimiento. Cuando se habla de democracia no es ir a votar como sucedió ahora con esos 30 millones. Recordemos nosotros estos 30 millones, que democracia es buscar que haya una equidad de género, una equidad en la distribución de los medios para producir. No se trata de regalar toficos, ¿te acuerdas de aquellos chiclosos toficos? No, se trata de fomentar, ¿verdad? Pero también se trata de generar una cultura de esfuerzo, es otro tema que toco ahí. O sea, los mexicanos todavía, no me malinterpreten, como nación, como los 130 millones, no todos tenemos una cultura de esfuerzo. Por eso estamos como estamos. Cuando yo me doy cuenta de viendo en el extranjero los recursos humanos que tiene México tan escuetos comparado con los grandes recursos naturales renovables y no renovables, sin nombrar países de Europa que no pueden competir con nuestros recursos, pero ellos tienen recursos humanos tecnológicos, independientemente de los grados de historia y de imperialismos que se han dado y coloniajes. Tenemos que despertar. ¿Por qué yo visitando, sí soy privilegiado, he visitado muchísimos países del mundo, pero refiriendo por ejemplo a Latinoamérica, México, los mexicanos y los peruanos somos los más acomplejados, los otros no, tal vez porque en el coloniaje español aquí había el oro, había la plata, y hubo una conquista férrea, terrible, los otros no les interesaron tanto, entonces tienen menos natas, yo les llamo natas, tenemos que despertar. La mayoría todavía padecen un síndrome de coloniaje, un postcoloniaje, son colonizados la mayoría del pueblo por los que están arriba, por los grandes capitales, por el poder económico, pero es muy curioso. También ese segmento social o ese grupo también tiene un síndrome de coloniaje, porque cuando llegan los extranjeros, los colonizan, pues hay que ver los contratos que hicieron en el pasado para explotar las minas y tantas cosas. Claro. Es decir, ya basta, ¿no? Tenemos que pensar y tener unidad. Los mexicanos todavía tienen mucho lo del síndrome del puercoespín. Decimos que estamos unidos como todas las propagandas oficiales, bla, 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 pero eso es pura palabrería o pura imagen un poco demagógica. ¿Por qué hay el síndrome del puercoespín? Porque estamos juntos, pero no tanto para que nos piquemos. Perdóname, pero la señora que vive en esos fraccionamientos de torres, todo eso que se dio en el periodo de los grandes, que lo vi en toda Latinoamérica, lo vi con Salinas de Gortari, lo vi con Menem, entonces ese liberalismo entrecomillado creó sus ciudades, ¿no? Interlomas, ¿no? Todo eso. Fujimori en Miraflores, Menem en el puerto, ¿no? Sí. En fin,
Pero esa gente no tiene que ver nada con la gente que está al lado de un pueblito ahí asfixiado por grandes torres, o sea, no hay una solidaridad. Bueno, quizá el contraste, ¿no? Del Santa Fe pueblo contra Santa Fe. Claro, pero no hay un trato amigable, cuando todos los mexicanos somos iguales, porque todos nacemos, bueno, algunos nacen en condiciones muy favorables, otros no, pero todos vamos a morir y vamos a desaparecer. Entonces, vernos los mexicanos, mirarnos, hay un cuadro de Siqueiros maravilloso, que está Siqueiros con el rostro de piedra, sigue siendo vigente. Como mexicanos no nos queremos encontrar, tenemos el rostro rudo, agresivo, cuando tenemos que tener unidad como pueblo, y no es que yo sea un romántico posmoderno, Alejandro, es una necesidad vital. El pueblo mexicano puede estar en mejores condiciones, la cultura puede estar mejor, la economía, los 7 millones de gente que vive en las comunidades podría estar en mejores condiciones. Entonces, para mí ha sido importante hacer este libro y dedicárselo a un hermano mío, porque, entre otras, mi pareja, pero in memoria a mi hermano. ¿Por qué razón? Porque comulgábamos, teníamos la misma idea, o sea, teníamos ese sentido de nación, o sea, ya lo decía, de amor a México. No es gratuito, no es un nacionalismo equivocado, llamado en filosofía chauvinismo, no, eso somos México. Entonces tenemos que despertar. Con respecto a otra cosa que tú me preguntabas, la visión en el extranjero. En el extranjero hay una visión, se los tengo que decir. La ventaja de ser artista es que nos soportan. Si fuera político me ponían touch. En el extranjero la visión es doble. Los grupos gobernantes, la gente que tiene acceso a la información, ve con desprecio a los gobiernos anteriores. No lo decía, pero así era. Llegaron a ir expresidentes, bueno, al último lo trataron muy mal en España y en Francia. Bueno, ¿qué te digo que le hacían? Pero, bueno, porque él encabezaba un gobierno. Pero la verdad, a quien estiman en el extranjero, por ejemplo, los españoles, los franceses, los italianos, por no hablar de otros pueblos, es al pueblo mexicano. Y siempre me decían, ¿cómo es que aguanta tu pueblo esas condiciones? ¿Cómo es que aguanta lo de Ayotzinapa? Todas esas cosas que sabemos, ¿para qué repetirlas, no? Que en otro pueblo hubiera caído el presidente, o no el presidente, hubieran caído muchas cabezas, ¿no? Entonces, dicen, ¿qué capacidad de aguante? Por eso en estos momentos están muy a la expectativa de esto que ha pasado en este cambio de página. Cuando se cambió la página en las elecciones, ahora habrá que ver el quehacer cotidiano, las relaciones internas, cómo actúan los grupos en el poder y los que no están en el poder, los que están descontentos por lo que pasó, las presiones de fuera, la globalización, en fin, ¿no? Y bueno, tú también me preguntabas de cómo podía yo ver el aspecto de la cultura. Es decir, cómo veo yo México ahora y cómo veo a los mexicanos, ¿no? Cómo veo el país, ¿no? Yo acostumbro venir un par de veces al año, no puedo venir más. Y porque no puedo dejar de venir aquí. Yo no soy de los artistas o gente literatos que se olvidan del país o le patean el PCR. Para mí un país es muy importante, pero tengo puede sonar cursi, una misión de internacionalizarme porque manejo la estafeta como embajador de cultura. Y como tal, pues tengo que estar en varios lugares, pero no dejo de verlo y estar atento a lo que pasa en mi país y pulsarlo. Yo veo que se ha cifrado una gran esperanza. Eso es lo terrible, porque se ha cifrado una esperanza y entonces el próximo gobierno pues tendrá en un momento dado que responder a esa insatisfacción acumulada de décadas. A mi modo de ver, fíjense que yo hace años hice un mural que curiosamente no quisieron poner en Los Pinos, sobre López Mateos. Y era un mural que iba a ser donado, pues sí, y no quisieron poner en el Salón López Mateos, que ahí era su lugar indicado. Pero para mí ahí, con López Mateos, después de López Mateos, empezó la decadencia en México. Sí, aunque no lo crean, porque en la época de López Mateos se crearon varias instituciones. Vamos a decir, todavía se satisfacieron algunos de los elementos del ideario de la Revolución Mexicana, había más movilidad social, incluso era un presidente muy curioso. A mí me tocó darle la mano cuando yo tenía 10 años de edad, inauguró un condominio
Y era un hombre de baño de pueblo, era un hombre admirado por el gobierno de Estados Unidos, admirado. O sea, el Truman lo admiraba. Tengo una foto donde Truman está así viendo a López Mateos. Era amigo de poetas, de escritores. De hecho, no crean que lo digo de mala fe, pero era el único presidente que se ha dado, vamos a decir que de los 40 para acá, el más culto. Fue alumno del Instituto Literario Científico de Toluca, hoy la universidad, pero fue maestro y fue director. Era un hombre que leía, que sabía realmente. Hemos padecido algunos expresidentes iletrados, y un presidente tiene que estar informado, tiene que tener una cultura, pero además horizontal, no solo sobre política, sino todos los elementos. Y en un momento dado, si hay algo que les falle, tienen que tener buenos asesores, no sobre las rodillas. Sí, tradicionalmente te diré que en México siempre se han manejado las cosas en la política, en cierta forma, sobre las rodillas, ¿sí? ¿Cuántas veces han puesto puestos culturales a políticos que no quieren, así como en relaciones exteriores mandaban al enemigo político de embajador, y en la cultura, pues, lo que menos les imponía gente que no les, o les estorbaba o no estaban de acuerdo. Concluyendo, en México yo siento que hay una gran expectativa y hay esperanzas, y hay atención, y hay preocupación, porque en el aspecto de no solo de la cultura, las cosas lleguen a buen término. Ahora, un país no se cambia en 6 años. No es cierto. Si no, una persona la puedes cambiar en un par de años, después de que ha tenido una conducta diferente, pues de un país como el nuestro, pero lo que sí esperamos es que se siembren las bases y se vean resultados. Yo no te digo que mañana, ¿verdad?, el 2 de diciembre, pero sí que a partir de una serie de meses se empiecen a ver resultados pequeños, pero concretos, no abstractos, que no se caiga en esa esquizofrenia política. Perfecto, vamos a la última pausa de este programa, pero antes de irnos yo te pregunto, ¿qué va a esperar la gente de mañana en la presentación de tu libro? Piénsale y hacemos una pequeña pausa. Volvemos, estamos con Julio Carrasco Bretón. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más.
Astele.tv. 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 Regresamos, amigos, de En tus propias palabras. Julio, mañana la gente va a ir y va a verte porque te conocen, porque saben no de esta obra, de toda tu obra en general, y van a ver El otro laberinto, ensayo sobre la psicología del mexicano en el nuevo siglo. ¿Qué van a esperar? Obviamente no me digas todo, porque si no, no van a ir mañana. Sí, sino- claro. ¿Qué van a esperar? Pues yo creo que algunos se van a ver reflejados, Sí. como el espejo de Tezcatlipoca, Ajá. ¿no? Otros van a reflexionar, ¿sí? Algunos coincidirán conmigo, yo espero que la mayoría, ¿no? Para mí, Alejandro, es mi aportación. Créeme que yo me sentía, si tú quieres, yo creo que es una necesidad muy íntima de hacer algo por mi país. Y cuando tú estás fuera del país, es como decía que el adagio chino, te sales del bosque y las ramas no te tapan la vista, entonces lo ves así de lejos y entonces valoras muchas cosas. Esta nación es singular. Por eso yo le puse laberinto, bueno, por Octavio Paz, obviamente, pero también porque los mexicanos, cuando nacemos, así yo lo veo, vamos creando nuestro propio laberinto, porque nacemos en una realidad, y sobre todo en las últimas décadas, plagada de mentiras, plagada de engaños, ¿sí? Dile al señor que toca la puerta que no estoy, dile que me estoy bañando, ahorita te hablo. Pues el ahora, el ahorita, es un fenómeno de verdad de filosofía irresoluble, porque no sabes si el ahorita es 1 minuto, 5 minutos, 2 días, o como a veces en los políticos. Ahorita, sí, mañana hacemos el mural. O sea, es decir, todo es muy elástico. Entonces yo espero que de alguna forma yo contribuya, sinceramente, ¿no? a ser parte, además de este momento histórico. Los artistas tenemos un compromiso social con nuestra realidad. No podemos ser el producto, como decía Pat, ¿no? O sea, sumilleres de cortina o de besamanos. A mí me ha costado mucho trabajo muchas cosas, efectivamente. Nunca he tenido becas, me ha costado mucho trabajo vivir en París, en Francia, pero no, es decir, nunca he sido parte de eso. Como cuando a veces pasa en algunas cadenas de televisión que algunas empresas embotelladoras tratan de comprar, ¿no?, los periódicos de un político para cambiar la visión y callarle la boca o manejar los intereses de un grupo. Pues yo, afortunadamente, hasta el día de hoy nunca he tenido becas, los murales que he hecho en muchas partes de la República, sobre todo para no hablar del extranjero, porque en el extranjero con mucho mural no he tenido problemas. Incluso algunos de mis murales han sido la representación de México, que yo debo decirles, como en Yugoslavia, por nombrar algunos, o por Ginebra, donde está la OMPI. Uh-huh. Ahí hace saber que solo vemos los mexicanos, uno es coronel y otro yo, que tenemos en diferentes sociedades junto a la ONU murales. Pero en México, de los murales que he hecho, que hasta la fecha he hecho 70, iba a ser el 71 con el de los discapacitados. Pero la verdad es que lo que he hecho en México, bueno, me ha permitido a mí mostrar la sensibilidad y escarbar. Los muralistas escarbamos, somos como arqueólogos.
hay cosas que descubrir en cada estado de la República. Eso es incuestionable, ¿no? Y al hablar del libro, y para rematar, te diré entonces que hay toda una serie de aspectos que sí podemos cambiar, y muchos piensan, Alejandro, que los pintores o los muralistas no sabemos escribir, y los pintores también pensamos y nos preocupamos y nos comprometemos por lo que sucede. Aunque hay algunos que han sido consentidos por el sistema, porque te diré por último, me río porque no me gusta amargarme. Pero es muy curioso cómo la izquierda, no la tradicional, no la que luchó y murió y fue torturada y encarcelada, pero cuando han tomado el poder, por ejemplo en la Ciudad de México, luego le entregan en charola de plata a muchos artistas que los han pateado y todo, y como que los grupos gobernantes ligados a lo que se podría decir la etiqueta de la izquierda tienen que ser más sensibles, tienen que ser más comprometidos, de verdad, tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, el muralismo. Y yo aquí en este libro, dentro de los capítulos, porque pues no voy a decir todo como tú lo comentabas, hay uno que alude a ello. Y yo termino el libro deseando lo que te dije hace rato, que no vaya a resultar que después de todo este esfuerzo que han hecho, esta sinergia para votar y que fuera una votación democrática, que la gente piense que la democracia nada más es una elección, que contribuya a que sea un país democrático en todos los órdenes, ¿sí? Nada es químicamente puro, pero que sí lo haya, ¿no? En la televisión, en la radio, en los medios. Es bien complicado, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Ya basta que haya grupos, ¿verdad?, que tradicionalmente han manejado el país desde hace 150 años. Perdón que lo diga. 150 familias, me puedo equivocar matemáticamente, Alejandro, ten piedad de mí. Sí, claro. Pero 150 familias han gobernado este país durante más de 150 años, ¿sí? Y a los mexicanos manejan el Día de la Independencia y el Día de la Revolución, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, una mitología y controlan el país. Incluso los diputados y los senadores, o sea, cambian de, un día tienen un puesto, luego tienen otro, hay gente que ha sido ministro y luego es diputado y luego senador y luego regresa o cambia de partido, pero en concreto, Alejandro, no cambia esa mecánica, es necesario respirar, ha sido asfixiante y es por ello que me atreví a escribir este libro. Perfecto, Julio, ya nos estamos yendo. Mañana la cita es ¿en dónde? Ah, se me olvidó decirles, es en la librería de La Jornada, me parece ser que es Avenida Cuauhtémoc 1236. Okay. Y es un lugar... ¿A partir de qué horas? De las 6 de la tarde. Mañana De jueves 6, dije 7, no, 6 de la tarde. Perfecto, pues ya saben, vamos a tener todos que ir ahí, aplaudir tu obra, analizarla y nada más por último, rápidamente, Julio Carrasco Bretón, en tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, primero soy un ser humano que no he perdido mi sensibilidad, no he asesinado al niño que llevo dentro, soy un mexicano, que entiendo que hay una manera diferente de... Por eso la nación no está por decreto una constitución, no, porque tengo un espíritu como mexicano, aunque mi padre era español y mi madre mexicana, pero mi padre, por cierto, me acendró un amor por México, se naturalizó mexicano. Soy un inquieto del mundo, de la realidad, me gusta la ciencia, la filosofía, tal vez por eso tengo un origen como ingeniero químico y por eso me metí a estudiar filosofía sin terminar la maestría, desgraciadamente. Era la época que estaba Arturo Azuela, por cierto, de coordinador, el escritor de Manifestación del Infierno, no sé si te acuerdas de ese libro de él. Y como pintor, como muralista, sí, a los 11 años, esto suena como un cliché, pero es cierto, tuve la revelación cuando vi los murales en el Palacio Nacional. Yo dije, yo quiero eso, yo quiero ser de grande eso. Y eso soy, o sea, un trabajador de la cultura, sin que suena demagogia, pero una gente que reúne su proyecto existencial con un proyecto de mexicanidad, ¿por qué no decirlo así? Y desde luego no soy cerrado ni enfermo, soy un ciudadano del mundo y un inquieto para todo, me encanta la fotografía, me encanta la poesía, etcétera, ¿no?
Y yo creo que así me voy a morir. De hecho, te diré por último, fíjate que hice malas cuentas, y eso que fui maestro de matemáticas varios años en la UNAM. Yo quería vivir 100 años, pero me equivoqué. Necesito vivir 107 para hacer todo lo que quiero hacer. Perfecto, Julio. Nos tenemos que ir, te agradezco mucho, hermano. Y bueno, en homenaje a un grande, Sí, Arturo Carrasco. mi querido hermano. Un abrazo donde estés y gracias, Julio. Hasta la No, próxima, a ti. amigos. Soy Alejandro Ruiz de Esto en tus propias palabras. Astele.tv. Astele.tv.